la ciudad de Pisco. Asimismo, quien es abogado por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, magíster en Derecho Civil Comercial por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Cuenta con maestrías en Derechos Humanos por la Universidad Alas Peruanas, con una gran trayectoria profesional como especialista en Derecho Inmobiliario por Cádiz, España. Asimismo, conciliador extrajudicial y árbitro. Ha sido registrador público titular de las oficinas registrales de Lima, Tarapoto y Juliaca. Jefe zonal y gerente registral titular de la SUNAR, en la zona registral número 3, sede Moyobamba de la SUNAR. Ex docente universitario en la UCB-UAP-UANCB. Actualmente se desempeña como notario público de la notaría Mata Núñez en la ciudad de Pisco. El tema que el día de hoy disertará es sobre el derecho de propiedad predial y la limitación de su ejercicio en el sistema jurídico peruano, recordándole a todos los participantes que al final del curso podrán realizar sus preguntas, las mismas que serán a su vez. Sin más preámbulos, le cedemos el pase a nuestro notario público, doctor Óscar Diego Mata Núñez. Bienvenido, doctor. Adelante. Muchas gracias. Gracias a ustedes. En primer lugar, permítanme agradecerles a CEPROES por esta gentil invitación que, como bien lo señalabas, nos permite acortar distancias y aprovechando la coyuntura de la pandemia, dándole mayor utilidad a la conectividad que nos ofrecen las plataformas informáticas, que desde la comodidad de nuestras casas, en el caso de ustedes, o en mi caso, desde mi oficina, nos permite estrechar lazos, en este caso, de un poco más de aprendizaje en el derecho. Así es que muchas gracias por ello y bueno, en esta oportunidad se me solicitó hablar sobre precisamente el derecho de propiedad y las limitaciones, ¿no?, que encontramos en su ejercicio dentro del ordenamiento jurídico peruano. Y para ello siempre es importante, en primer lugar, darle un pequeño repaso de pronto a cómo ha evolucionado precisamente el derecho de propiedad, que es lo que vamos a revisar en esta noche, quizás maratónica. Vamos a tratar de hacerlo no muy extenso para que tampoco se aburran. Seguramente muchos querrán cenar o ver sus novelas, pero vamos sin duda alguna a procurar abarcar todos los tópicos o aspectos que ustedes deseen apreciar. Pues bien, voy a compartirles una pequeña diapositiva para que se haga un poquito más digerible y díganme ustedes si es que la pueden visualizar en todo caso. ¿Sí? Muy bien, como bien lo había dicho, bueno, mi nombre es Óscar Diego Mata Núñez, abogado y actualmente notario en la ciudad de Pisco. Cuando nosotros procuramos elucubrar, ¿no?, una definición del derecho de propiedad, siempre es importante que vayamos a darle, como les decía, un repaso, ¿no?, a la historia respecto a la evolución que ha tenido este concepto, hasta que logremos ubicar un concepto, una definición de carácter jurídico como lo conocemos hoy en día, ¿no? El derecho de propiedad, jurídicamente hablando, no tenemos ninguna duda que es un derecho real por excelencia, ¿verdad? Porque decimos que es en excelencia, porque en él van a concurrir los caracteres que distinguen precisamente el derecho real. Se van a condensar en estas, ¿no?, la capacidad de disfrute directo del sujeto sobre el propio bien, sea un bien mueble, un bien inmueble, de cualquier otra naturaleza. En estas van a converger en todo caso precisamente esas facultades del jus utendi, ¿no?, el jus possedendi, el jus fruendi abutendi y el jus vindicandi, ¿verdad? Entonces, cuando damos una revisión histórica, en primer lugar, el derecho de propiedad se ubica en uno de los más grandes vestigios, aún incluso vigente, donde se, digamos, entraña, ¿no?, los principales atisbos de los derechos humanos, que es precisamente el cilindro de Ciro, el Grande, ¿no?, aquel rey persa que liberó a los esclavos del yugo o del reino babilónico, allá por los siglos 6, 5 antes de Jesucristo, ¿no? En este cilindro de Ciro se habló precisamente del derecho de propiedad
pero en el sentido de que los hombres en efecto no eran una propiedad, se hablaba de los esclavos, sino que, como antes era conocido, como bienes los seres humanos. En ese sentido, se estableció la libertad de los esclavos que estaban sometidos bajo el régimen o el yugo del reino babilónico. Posteriormente tenemos, por ejemplo, las 12 tablas, ¿no? Y en las 12 tablas vamos a ver de que en la tabla sexta y en la tabla séptima es donde se entraña, ¿no? Una definición propiamente de lo que es el derecho de compra-venta, ¿no? O la transmisión de los predios dentro de esa sociedad romana. En buena cuenta, esto es uno de los primeros atisbos del derecho real que surge dentro de la historia. Claro que con el transcurrir de los tiempos, ¿no? Ya en Inglaterra, ya por el siglo XVI, surge pues lo que conocemos como la Petition of Rights o la petición de los derechos, que no era más que aquella constitucionalización dentro del gobierno inglés que se le dio a los derechos de los súbditos sobre la monarquía. Ellos de esa manera pudieron haber obtenido parte, ¿no? De los terrenos que usualmente eran trabajados precisamente por los súbditos. Algo que no le gustó sin duda a la monarquía, ¿no? Pero que tuvo un desenlace, digamos, tan feliz porque, en efecto, su antecesor era precisamente lo que se había realizado en la Constitución o en la Carta Magna, la famosa Carta Magna del año 1215, emitida por Juan Sin Tierra, en donde se señaló precisamente que todos los hombres nacían libres, ¿no? Y que tenían derechos a heredar. Entonces, ya desde esas, digamos, primeros vestigios, ¿no? No solamente de constitucionalización, porque la Carta Magna de Juan Sin Tierra fue, pues, o es considerada la primera constitución positiva que existe a nivel mundial y en la cual ya se había incluso incorporado precisamente este derecho de la propiedad. Esta carta de Juan Sin Tierra incluso es la que sienta las bases del sistema de common law anglosajón y que ya espero que ustedes conozcan perfectamente. Luego, hemos visto pues en la historia cómo en la Declaración de los Derechos de Virginia también se incorpora aquella, digamos, prerrogativa que tienen los seres humanos de poder adquirir y poseer la propiedad. Esta Declaración de Derechos de Virginia es la que sienta las bases para la independencia precisamente de los 50 estados americanos, ¿no? Que tuvo su primera constitución, ahí ustedes pueden apreciarlo, el año 1787 hasta el año 1791, después de haberse realizado las primeras 5 enmiendas, que precisamente incorpora los derechos de propiedad. Claro está que esta se universaliza a través de la Declaración del Hombre y del Ciudadano, en 1789, cuando se establece que los derechos humanos son universales y naturales, y evidentemente uno de los derechos fundamentales del hombre es pues el acceso a la propiedad. Es importante, ¿no?, precisar que el derecho de propiedad constituye precisamente un derecho de segunda generación y que tuvo un mayor arraigo dentro del derecho de tercera generación, pero se constitucionalizó en la primera carta política de carácter social que se produjo en la ciudad, bueno, a través de una revolución en Querétaro, y se tuvo como consecuencia la Constitución Mexicana de 1917, que fue la primera constitución, o es la primera constitución de carácter social. Luego viene, pues, a través de la Revolución Bolchevique, la Constitución rusa de 1918, y la Constitución alemana, la Constitución de Weimar de 1919, que también recoge ese derecho del acceso a la propiedad como un derecho fundamental de los seres humanos. Siguiendo en esa misma línea, para ya aterrizar a nuestro país, vamos a poder apreciar que en la Declaración Universal de Derechos del Hombre, en el año 1948, también se hizo referencia precisamente a este derecho universal, que es el derecho de acceder a la propiedad. Nuestro país los incorporó, sin duda alguna, a través del famoso Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o a través del PIDEX, que fueron precisamente incorporados en el seno de nuestra legislación interna a través de esos decretos leyes, el 22.128
y el 2229, que ya datan desde el año 78, antes de la Carta Política promulgada por la Asamblea Constituyente en 1979. Pues bien, ¿cómo es que estos derechos humanos que han sido reconocidos a nivel internacional se incorporan al derecho peruano? Pues a través de esta famosa cuarta disposición final en transitoria, ¿no? Que permite precisamente la incorporación no solamente de este derecho, si es que no está taxativamente definido, pero sí lo tenemos en el artículo 70, y otros derechos fundamentales para que puedan incorporarse al plexo duro que tenemos de derechos fundamentales. Muy bien. Dicho esto, ¿no? Tenemos pues que definir y aterrizando, ¿no? En que la propiedad viene a ser, pues, en todo caso, un derecho subjetivo que va a conferir, ¿no?, a su titular el poder más amplio, un poder completo y pleno sobre una cosa. El propietario tiene o va a tener todas las facultades posibles respecto al bien, siendo este soberano en las decisiones que adopte sobre su aprovechamiento e incluso sobre su destino. Por este motivo, se dice que la propiedad es un derecho de carácter absoluto. Ojo con esto, de carácter absoluto, en contraposición con los demás derechos reales o desmembraciones del dominio, los cuales únicamente van a conferir a su titular poderes limitados o ciertamente parciales sobre el bien, ¿no? Por ejemplo, ahí vamos a tener el caso del usufructo. Y decíamos que, ojo con esto respecto al derecho de propiedad, considerarlo como un derecho absoluto, porque como vamos a ver, en realidad no existe ningún derecho absoluto. De pronto aquí, dentro de la sala virtual, tenemos algún constitucionalista y coincidirá conmigo en el sentido que, en efecto, ningún derecho podríamos activarlo como absoluto, ¿no? Y para muestra de ello, incluso tenemos cuando existe un conflicto entre salvar la vida de la madre o la vida del niño que está por nacer o del bebé que está por nacer, existe un discernimiento entre qué vida es la que va a tener mayor prevalencia frente al derecho, cuando el derecho a la vida, y como todos ustedes saben, es uno de los fundamentales derechos que son protegidos no solo por las cartas, nuestra carta política, sino también por las leyes en virtud al reconocimiento como un derecho fundamental, ¿no? Pero siempre se elige en ese caso, y bueno, se elige al derecho de la madre, ¿no?, a subsistir por cuanto ella puede traer más vida, aún estando obviamente ya salvada, ¿no es cierto?, de ese momento en el que pudo haber perdido la existencia. Ahí ustedes pueden darse cuenta que no hubo un derecho absoluto, se tuvo que suprimir uno de ellos, se tuvo que justaponer uno de ellos por encima del otro. Entonces, dicho esto, es importante, entonces, vamos a ver ya dentro de este orden de ideas, qué cosa es lo que dice la Constitución Política Peruana, ¿no?, respecto al derecho de propiedad, como ya lo habíamos señalado en el artículo 90, y también esto comparándolo con lo que señala el Código Civil del año 84 en su artículo 923. Las definiciones están ahí, las pueden ustedes visualizar, ¿no? Y para esto simplemente quiero indicarles lo siguiente. Cuando nosotros recurrimos al interior de nuestro ordenamiento jurídico, va a ser ineludible entonces a visualizar en primer orden el texto constitucional. Nuestra Carta Política, que ha sido aprobada vía referéndum en el año 93, señala expresamente que el derecho de propiedad es inviolable, ¿verdad? Sin embargo, esta inviolabilidad no resulta ni absoluta ni mucho menos irrestricta, por cuanto señala de manera inmediata, ojo, que su ejercicio se realiza en armonía al bien común y dentro de los límites que señala la ley. Seguramente muchos de ustedes ya podrán advertir que una de las más notorias restricciones o limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad surge del propio texto constitucional. Y es que nos estamos refiriendo en este sentido a la figura de la expropiación, que se va a sustentar en razones de seguridad nacional o de seguridad o de necesidad pública, que son previamente declaradas por ley y previo pago en efectivo de la indemnización justipreciada, ¿verdad? El artículo 70 de esta Carta Política tiene un referente legislativo, como bien lo hemos señalado en el Código Civil del año 84.
El artículo 923 textualmente nos dice allí: la propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar el bien. Y ojo, debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley. Aquí vemos una primera gran diferencia, ¿no? En armonía el interés social, a diferencia de lo que señala la Constitución Política, que nos dice en armonía al bien común. La definición legal del artículo 923 del Código Civil alude a la clásica descripción de los poderes típicos del propietario, los cuales se han esbozado en un haz de atributos consistentes en el derecho a servirse del bien, en el derecho a percibir los frutos, en el derecho a disponer de la cosa, el jus utendi, jus frendi, el jus abutendi. En cambio, con relación a la reivindicación, por algunos tratadistas, esta no es un atributo de la propiedad, pues la consideran como una manifestación de la persecutoriedad del bien. Sin embargo, aunque pareciera que esta noción estaría siendo un tanto confusa, la persecutoriedad del bien no necesariamente debe ser considerada como un derecho real, tal como lo han definido muchos autores, sino propiamente un derecho real de garantía, como bien claramente lo define incluso el Código Civil cuando hacemos referencia, por ejemplo, a la hipoteca. Más allá de aquello, podemos advertir nosotros que en el ejercicio del derecho de propiedad se cumple una función esencial. Y esta es la función social que les propia. Aquí con ustedes tienen un pronunciamiento del máximo intérprete de la constitucionalidad de nuestra patria, recaída en ese expediente el 2243 del 2010. La propiedad es ejercida sobre bienes, ¿no? Sean estas de cualquier naturaleza, y posibilitan que estas se cumplan con una finalidad de circulación que debe siempre estar inmensa con esa función social. De esa función social nosotros vamos a poder avisorar que concurren siempre 4 requisitos esenciales y son las que muy bien los ha descrito nuestro Tribunal Constitucional. Y uno de estos es, por ejemplo, el estar establecida por la ley. Y cuando hablamos por ley, amigos, necesariamente no hacemos alusión a las normas positivas, aquellas que han sido aprobadas, promulgadas, siguiendo el íter legislativo que se ha establecido para su entrada en vigor, sino también aquellas que son emitidas por los diversos órganos jurisdiccionales y administrativos. Otro requisito es el que sean necesarias, es decir, que no estén, digamos, que no sean antojadizas ni mucho menos abusivas, ¿no? Que en todo caso que se proscriba la arbitrariedad respecto a aquella decisión que esté destinada a privar del derecho de propiedad a una persona. El tercer requisito es que nos señala que debe ser proporcional, es decir, que se vincula con la exigencia del cumplimiento o la satisfacción de la necesidad. Precisamente ahí puede haber, por ejemplo, la satisfacción de una necesidad pública. En cuarto término, el Tribunal Constitucional nos señala que debe hacerse con el fin, dice, de lograr un objetivo legítimo dentro de una sociedad democrática. Queda claro entonces, miren, que la propiedad no confiere un derecho absoluto. La propiedad confiere un señorío limitado sobre el bien. La propiedad va a estar sujeta a limitaciones que tienen orígenes tanto en la ley o incluso en la voluntad de las partes. Vale decir, podemos también vía convenio establecer algunas restricciones que limiten el ejercicio o el cumplimiento del ejercicio del derecho de propiedad. Muy bien. Si se dan cuenta entonces, hasta este punto, y a modo de concluir lo definido entre el artículo 70 de la Constitución y el artículo 923 del Código Civil, existe una pequeña diferencia que trato de resolver con el proyecto, que se trató de resolver, ¿no? Con el proyecto de modificación del Código Civil, en el sentido que la propiedad debería ejercerse conforme al bien común, desterrándose pues el concepto de interés social. Este primer término se refiere a la suma de intereses individuales, ¿no? Alude entonces aquí a la colectividad en su conjunto. Mientras que el segundo término, el interés social, lleva intrínseca la idea de la solidaridad con determinados sectores sociales.
Esta propuesta de enmienda o esta propuesta de modificación del texto civil está orientada a que en el Código Civil del 93, perdón, del 84, guarde consonancia con nuestra Constitución del 93, según la cual la propiedad debe ejercerse en armonía con el bien común y dentro de los límites que señala la ley. En esta misma línea, entonces, y para efectos de cautelar la coherencia del sistema jurídico, el proyecto consideramos que debió proponer también la modificación del artículo 925 del Código Civil, según las cuales las restricciones legales, dice, de la propiedad establecidas por causa de necesidad y utilidad públicas o de interés social no pueden modificarse ni suprimirse por acto jurídico. Y es que cuando hablamos de interés social, hablamos de aquel momento en que nos corresponde analizar y determinar cuál es el interés de la mayoría, ¿verdad? Entonces, el artículo 924 de nuestro Código Sustantivo Civil incorpora una de las principales restricciones al ejercicio del derecho de propiedad, ¿no? En nuestro ordenamiento jurídico. Y es aquel que lo conocemos como el ejercicio abusivo del derecho de propiedad. Y precisamente recala en la defensa del interés social, es decir, en el interés de la mayoría. Textualmente, el Código, en su artículo 924, señala: aquel que sufre o está amenazado de un daño porque otro se excede o abusa en el ejercicio de su derecho, puede exigir que se restituya al estado anterior o que se adopten las medidas del caso, sin perjuicio de la indemnización por los daños impagados. Precisamente este artículo, ¿no?, lo que busca es resguardar o proscribir el ejercicio abusivo del derecho, en este caso concreto del derecho de propiedad. En la medida que el derecho de propiedad debe ejercerse en armonía con el bien común, las restricciones legales van a procurar que la propiedad no se ejerza contra el derecho ajeno. Es decir, nuestro ordenamiento jurídico no ampara el abuso del derecho, como muy bien se ha precisado en el artículo 2 del título preliminar de nuestro Código Civil. El remedio lo tenemos frente a nosotros, el artículo 924 del Código Civil, la forma en que debemos proceder frente a ese ejercicio abusivo del derecho de propiedad. Una restricción legal adicional que ya hemos comentado incluso respecto a su modificación en consonancia con el texto constitucional, es el artículo 925 del Código Civil, que señala que las restricciones legales de la propiedad establecidas por causa de necesidad y utilidades públicas o de interés social no pueden modificarse ni suprimirse por acto jurídico. Aquí, evidentemente, vamos a tener como un ejemplo, digamos, universal, la expropiación que suele producirse de predios que pueden darse por necesidad pública o utilidad. Por ejemplo, hoy en día en el trayecto Ica-Pisco estamos viendo la construcción o la ampliación ya de la Panamericana en sus dobles vías, en sus dobles sentidos, y es evidente que ahí ha habido una serie de procesos expropiatorios que ha conllevado pues a reconocer incluso el derecho de estas personas al derecho de propiedad, pagándoles la indemnización justipreciada. He tenido la oportunidad como notario público intervenir en varios de estos procesos en donde el Estado ha tenido que reconocer precisamente ese derecho que le corresponde a las personas allí asentadas. Muy bien, entonces, ¿qué más podríamos nosotros definir en este caso? Miren, a ver, bien, se me había pasado hasta aquí. Vamos a verlo acá. Las limitaciones que nosotros también vamos a ver, por ejemplo, por razones de vecindad. Muy pocas personas o muy pocas veces podemos nosotros darnos cuenta que en efecto ya nuestra vida existe no solamente regulada, ¿no?, por el derecho, sino hay diversos actos o acciones humanas que están previamente o taxativamente definidas en el código, en este caso en nuestra legislación civil, y que ya encuentran una regulación propia, por ejemplo, el paso de materiales de construcción por predio ajeno. Es otra forma legal de restringir o limitar o suspender el ejercicio pleno del derecho de propiedad que tienen las personas. El artículo 960
muy bien lo define, ¿no? Y nos dice, si para construir o reparar un edificio es indispensable pasar materiales por predio ajeno o colocar en él andamios, el dueño de este debe consentirlo, recibiendo indemnización por los daños y perjuicios que le causasen. No es que el dueño del predio ajeno evalúe la posibilidad de permitir el paso de estos materiales. No, debe, dice nuestra legislación civil, es decir, o está obligado a consentir el pase de esos materiales de construcción que van a servir para la edificación de un predio ajeno. Claro está que este pase, en el supuesto de que hubiese ocasionado daños o algún perjuicio, tenga pues también que indemnizarse a efectos de reparar en algo el derecho que le corresponde también a la otra parte. Otra limitación que nosotros vamos a encontrar dentro del Código Civil es seguidamente el artículo 961, que nos habla sobre los límites a la explotación industrial del predio, ¿no? Y esto nos señala que el propietario, en ejercicio de su derecho y especialmente en su trabajo de explotación industrial, debe abstenerse de perjudicar las propiedades continuas o vecinas, la seguridad, el sosiego y la salud de sus habitantes. Imagínense, ¿no? Si dentro de una habilitación urbana, dentro de una urbanización que esté destinada única y exclusivamente para vivienda, es decir, la zonificación es residencial, se apertura de pronto de la noche a la mañana una fábrica, o no tanto una fábrica, quizás también un restaurante, ¿no? Que produzca no solo emanación de olores, de determinados humos, sino también causa algún perjuicio o algún daño material a los predios contiguos a él. Definitivamente, esta es una de las restricciones que se impone dentro del Código Civil, pero que tiene un reforzamiento en la capacidad que tienen en este caso, los gobiernos locales, los gobiernos distritales y provinciales, de limitar incluso este ejercicio del derecho de propiedad según la zonificación de sus ciudades, ¿ok? Entonces son aspectos o son puntos, limitaciones legales que ya se encuentran claramente definidas dentro de nuestra legislación. Cuando hablamos respecto a la extensión de la propiedad predial, miren, aquí es importante señalar que nosotros cuando accedemos al derecho de propiedad, y eso suelen ustedes de pronto verlo incluso cuando adquieren la propiedad a través de una escritura pública, se dice que se adquiera a corpus, ¿verdad? Y a corpus nosotros podemos entender que somos propietarios no solo del suelo, sino del sobresuelo y del subsuelo. Por lo tanto, tenemos toda la facultad y atribución de poder edificar en nuestro predio, por ejemplo, un sótano, 2 sótanos. Ustedes han visto en Lima, en la ciudad de Lima, es muy común tener edificios que tienen incluso hasta 10 pisos debajo de la tierra, es decir, 10 sótanos porque son utilizados como estacionamiento, o edificios que se elevan en más de 30 pisos, ¿no? En más de 30 niveles, que definitivamente uno dice y reafirma entonces la concepción de que cuando adquirimos una propiedad lo hacemos a corpus, es decir, somos propietarios en toda la extensión de la propiedad predial. Sin embargo, esto no es tan cierto. No es tan cierto porque precisamente el artículo 954 del Código Civil nos señala claramente que este ejercicio de propiedad va a ser utilizado o va a ser realizado solamente hasta donde no sea útil al propietario. Y aquí otra vez, ¿no?, entra a tallar 2 cosas fundamentales. Una, la regulación que van a realizar los gobiernos locales, por cuanto ellos son los encargados de determinar cuáles son los parámetros urbanísticos dentro de una ciudad determinada, a efectos de precisar hasta dónde o cuáles son los límites de crecimiento de un predio de manera horizontal. No porque tenga dinero significa de que yo voy a construir un predio 10 pisos o 20 pisos, sino que tengo que hacerlo en respeto precisamente
a los parámetros urbanísticos que previamente la autoridad administrativa ya ha definido. En otro caso, ustedes también saben que de acuerdo al artículo 954 del Código Civil, los recursos naturales, los yacimientos, restos arqueológicos y otros bienes se encuentran regulados precisamente por leyes especiales, porque no son propiedad del propietario del suelo, valga la redundancia, ¿no? Si yo encuentro un tesoro bajo el suelo, no significa que soy propietario de ese tesoro, ¿verdad? Entonces, esta es otra gran limitación, ¿no?, que encontramos de manera ya enunciada en nuestra legislación civil, para ser exactos, respecto al ejercicio del derecho de propiedad. Y decíamos que el encontrarse, por ejemplo, un yacimiento, un recurso natural, encontrar dentro de mi predio petróleo, gas, oro, etcétera, etcétera, estos son bienes que le pertenecen a la nación, son patrimonio de la nación, y por tanto no podemos reputar que le corresponde la titularidad a quien ejerce precisamente el derecho de propiedad del suelo. Ya la Constitución también lo ha claramente establecido en el artículo 66 que tenemos nosotros frente a nuestra pantalla. ¿Ok? Otros límites al ejercicio de la propiedad también podemos encontrarlo, no necesariamente en el Código Sustantivo Civil, pero que sí encuentra alguna relación vinculada también con las normas propias de la ley de municipalidades o con reglamentos y leyes especiales, como la 27157, que es la ley de propiedad horizontal o la ley de edificación, que es muy usado, pues, ¿no?, en el ámbito registral y en el ámbito notarial. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar las habilitaciones urbanas, ¿no?, respecto a la habitación del suelo. No porque yo sea dueño de un predio significa que le voy a dar el uso que yo considere conveniente. Porque si quiero darle el uso de un suelo urbano, por ejemplo, tengo previamente que realizar un proceso de habilitación urbana. Tengo que acondicionar ese suelo para que las personas, para que los seres humanos puedan habitarla. Y esto significa aprobar proyectos en donde tengamos los servicios básicos, como son la luz, el agua, etcétera, etcétera, y que cumpla con todos los procedimientos de habilitación a efectos de que se pueda incorporar de esa forma dentro del registro. ¿Y quién nos impone esa limitación? Nos impone precisamente el gobierno municipal o, en su defecto, en el caso de que sean rústicos, las direcciones regionales de agricultura. ¿Ok? Hablábamos hace un instante de las limitaciones en el sobresuelo. Ahí encontramos la ley 27157, que es la ley de régimen de propiedad horizontal, que precisamente nos va incluso a definir cómo es el ejercicio del derecho de propiedad cuando tenemos, por ejemplo, una zona en copropiedad, ¿no?, que no esté previamente independizada, o cuando tenemos la existencia de áreas comunes o de dominio exclusivo, por ejemplo, ¿no?, en el caso de un edificio, imagínense ustedes un edificio en donde tengamos 20 departamentos, es necesario, en todo caso, en ese supuesto, también establecer cuál sería el régimen que van a tener que respetar los dueños de ese edificio a efectos de poder ejercer su régimen de propiedad exclusiva dentro de sus departamentos y en la administración de las áreas comunes en las áreas que correspondan. Muy bien. Dicho todo esto, son limitaciones, queridos amigos, que vamos a encontrar en digamos, en las normas, ¿no? Estas son parte de las limitaciones que vamos a encontrar dentro de las normas. No son todas, pero mucho se ha hablado así es que existe la posibilidad de que las personas, de que nosotros, los seres humanos, podríamos convenir en establecer alguna restricción o alguna limitación a nuestro derecho de propiedad. Es decir, si bien es cierto, existen restricciones legales, restricciones positivizadas, en el entendido que el derecho de propiedad no es absoluto, sino que ésta se encuentra limitado o restringido, también existe la posibilidad que las personas puedan limitar o restringir vía convenio ese ejercicio de derecho de propiedad.
Y las limitaciones convencionales al dominio pueden ciertamente generar derechos reales limitados, como también reducciones en los atributos del dueño que no genere un derecho real como contrapartida. Sin embargo, a estas últimas se han referido muchos autores cuando estudian y desarrollan en sus obras las restricciones convencionales al dominio, por ejemplo, mientras que en las primeras van a ser tratadas de manera común bajo el rubro de desmembraciones del dominio, el conocido jus in relevi. Sin embargo, es innegable que ambas son formas legítimas en que el propietario puede restringir su poder jurídico sobre el bien. Deben tenerse presente, queridos amigos, que las limitaciones convencionales al dominio no contradicen el sistema de números clausos que ha adoptado nuestro Código Civil. Ustedes saben que en el artículo 881 del Código Civil se ha establecido de manera taxativa cuáles son los derechos reales que existen dentro de nuestro ordenamiento, y no podríamos crear un derecho real sino aquellos que están previamente definidos por el Código Civil. Por eso es que tenemos un número clausus de ello. Y por la convención entre personas de crear ciertas restricciones, no estaríamos violando número clausus de derechos reales, porque no estaríamos creando uno nuevo. Estas restricciones no se están generando, como decimos, nuevos derechos reales, sino que sencillamente se va a regular el contenido de un derecho real que ya es reconocido por la ley. Es incuestionable que dentro del respeto a las bases de cada institución jurídica real se pueda crear un derecho tipificado según los intereses que le correspondan a cada una de las partes. Sostener, por ejemplo, lo contrario, supondría negar de forma absoluta el rol de la autonomía de la voluntad de las partes o de las personas. El artículo 2, numeral 14 de la Constitución, nos dice que todos podemos contratar de manera lícita, ¿verdad? Siempre y cuando no se contravengan las leyes de orden público. Es más, si lo comparamos precisamente con el artículo 62 de nuestro mismo texto constitucional, vamos a apreciar que se recoge la voluntad de las partes siempre, precisamente, que no vulnere normas de derecho público. En este sentido, se puede establecer un reglamento privado de intereses en función de un derecho real, siempre y cuando no se afecte su contenido esencial o básico. Por ejemplo, las partes no podrán celebrar un convenio que prive al propietario de sus atributos de forma permanente. Esto es imposible. Del mismo modo, no podría configurarse un usufructo que autorice al usufructuario a alterar la sustancia del bien en una sola discreción, porque estaría yendo en contra de lo que señala el artículo 1009 del Código Civil, ¿verdad? La capacidad para celebrar pactos, por ejemplo, que restrinjan el dominio. Esto de aquí nosotros lo vamos a ver, por ejemplo, eso está en el artículo, sí, el artículo 926 del Código Civil, ¿no? Y según la norma, nos señala claramente que las restricciones de la propiedad, dice, establecidas por pacto para que surtan efectos respecto a terceros, deben inscribirse en el registro respectivo. Entonces, con ello, vamos a tener en cuenta que nada impide, pues, que los particulares establezcan restricciones al ejercicio del derecho de propiedad. Como es evidente, estas limitaciones pueden revestir múltiples formas y variedades en atención a la plenitud de facultades que goza el propietario sobre la cosa. Sin embargo, siguiendo los atributos recogidos en el artículo 923 del Código Civil, nos vamos a concentrar en estos instantes en aquellos que inciden en las facultades de usar, de disfrutar, disponer y también de reivindicar el bien. Sin embargo, antes de ingresar al estudio de estos atributos por separados, nos conviene fijar ciertas pautas o directrices generales en torno a las restricciones contractuales del derecho de propiedad. En este estadio conviene preguntarse entonces, ¿acaso los particulares pueden pactar las restricciones que quieran sin ningún tipo de límite? ¿El carácter absoluto del derecho de propiedad
permite convenios de cualquier naturaleza o de cualquier alcance? Desde luego que no. En base al principio de la autonomía de voluntad, hay que reconocer como regla general la libertad de los particulares para fijar restricciones al dominio. Sin embargo, estas limitaciones no pueden contravenir el orden público, ni tampoco normas imperativas. Recordemos que, como ya lo habíamos dicho, el numeral 14 del artículo 2 de la Constitución nos señala que toda persona tiene derecho de contratar con fines lícitos, siempre que no contravengan leyes de orden público. Por su parte, el artículo 1354 del Código Civil dispone que las partes pueden determinar libremente el contenido del contrato, porque no existe ninguna forma prevista ad solenitatem, siempre que no sea obviamente contrario a norma legal de carácter imperativo, ¿no? Del mismo modo, ¿no?, el artículo 70 de la Constitución nos dice, ¿no?, que la propiedad debe ser ejercida en armonía con el bien común y dentro de los límites que señala la ley. Hay que destacar también que por acto jurídico no puede en este instante modificarse o suprimirse las restricciones legales del dominio, ¿no? Dentro de este sentido, el primer elemento que debemos tener en cuenta es que los pactos no sean contrarios al orden público ni a normas imperativas. ¿Es posible entonces establecer pactos para restringir o limitar el derecho a propiedad vía convenio? Sí, es posible, siempre que no contravengan el orden público ni las normas imperativas. Como vamos a ver más adelante, en el artículo 882 del Código Civil, ¿no?, contiene un impedimento para establecer contractualmente la prohibición de enajenar o de gravar el bien, ¿no? En este sentido, un pacto que contenga una limitación semejante no servirá para restringir válidamente el dominio. Por otro lado, los límites impuestos por los particulares no van a poder desnaturalizar el derecho a propiedad, privándolo de su contenido en forma permanente o definitiva. Por eso es que las restricciones deben ser siempre de carácter temporal, efímeros, pasajeros. Aquí el dominio, ¿no es cierto? Perdón, aquí lo que importa advertir va a ser que el carácter del derecho de propiedad es un carácter elástico respecto al dominio. Una vez acabada la restricción transitoria, el dominio se libera de la carga que lo comprime y va a regresar a su forma natural. La propiedad, entonces, en otras palabras, va a recobrar su carácter pleno o un carácter perfecto. ¿Ok? Y decíamos que íbamos a ver respecto a a esos atributos o esas facultades jurídicas que nos conlleva a establecer limitaciones convencionales al ejercicio de dicha propiedad. Una, habíamos hablado respecto al uso y al disfrute, ¿verdad? Como hemos visto hasta este instante, las limitaciones al uso y al disfrute pueden derivar en la constitución de derechos reales a favor de terceros. Es el caso, por ejemplo, del usufructo, mediante el cual el nudo propietario confiere al usufructuario las facultades de usar y de disfrutar temporalmente de un bien ajeno, ¿no? El dueño aquí se desprende del contenido económico del dominio, limitándolo drásticamente su derecho y se le otorga a un tercero de forma temporal para su aprovechamiento. También configuran, por ejemplo, restricciones convencionales al dominio en mayor o menor grado, el derecho de uso, que tenemos también en el Código Civil, si mal no recuerdo, en el 1026 del Código Civil, el derecho de habitación, muy utilizado hoy en día, ¿no?, que está en el 1027, el derecho de superficie, por ejemplo, también, y el derecho de servidumbre, ¿no?, que también recoge nuestra legislación civil en el artículo 1035. Algunas otras limitaciones que podemos imponer, por ejemplo, respecto a la disposición del derecho de propiedad y a la reivindicación, vamos a tener, por ejemplo, aquellas en donde nuestro ordenamiento jurídico tiene una vinculatoriedad con una pregunta que vamos a formularnos en este instante. Y nos decimos, ¿se pueden establecer límites a la facultad de disposición del dueño? Todos hemos leído lo que dice el artículo
882 del Código Civil, ¿verdad? Por el cual no se puede establecer contractualmente prohibición de enajenar o gravar, salvo que la ley lo permita. Y es que esta norma proscribe las denominadas cláusulas de inalienabilidad, mediante las cuales se prohíbe la transferencia y o el gravamen del bien. Esta norma, ¿no? Esta norma, precisamente la 882, tiene un antecedente, ¿no? Y tiene un antecedente inmediato que es el artículo 852 del Código Civil de 1936, según el cual no se podía establecer la prohibición de enajenar salvo en los casos permitidos por ley. Es muy usual en sede notarial, por ejemplo, o en sede registral, ver en algunos contratos prohibiciones que se le impone al nuevo propietario de vender el bien. Estas prohibiciones contenidas en esas cláusulas son cláusulas no puestas, porque no se puede permitir ni limitar una finalidad natural, ¿no? Una finalidad intrínseca de los bienes, que es la circulación, ¿verdad? Y que se encuentra también incluso incorporada dentro de nuestra legislación civil. En el caso, entonces, amigos, de la prohibición de gravar, por su parte, estaríamos incluso afectando el acceso al crédito. No podríamos limitar a las personas el acceso al crédito. Ahora, más allá de coincidir o no con el fundamento de la norma, nos preguntamos cómo debe interpretarse entonces el artículo 882 del Código Civil. Sobre el particular, creo que debemos destacar que se distinguen en doctrina dos clases de provisiones a la facultad de disponer: las absolutas y las relativas. Las primeras imponen al titular una prohibición perpetua respecto a su facultad de disposición. Es evidente que en el texto de la norma proscribe la celebración de este tipo de pactos. Según el alcance de esta prohibición, los particulares se encontrarían impedidos de limitar su facultad de disposición de forma indefinida. De la misma manera, no pueden obligarse a no afectarlo en garantía de un crédito, ¿no? Las provisiones relativas, en cambio, suponen que se pueda restringir la facultad de disposición al cumplimiento de ciertos requisitos especiales. Así tenemos, por ejemplo, que puede condicionarse su ejercicio al cumplimiento de determinados presupuestos, sujetarse a un plazo específico, someterse a la autorización o al arbitrio de un tercero, entre otros. Cuando, por ejemplo, donamos un bien y lo afectamos al cumplimiento de un plazo o de una condición determinada, ¿verdad? En nuestra opinión, el impedimento legal previsto en el artículo 882 del Código Civil alcanza tanto a las provisiones absolutas como también a las relativas. De este modo, pues, la libertad de enajenar prevista en la norma no solo alcanza a la potestad de transmitir, sino también a la potestad que tenemos de gravar los bienes, sino que también se extiende a la libertad de ejercer dichos derechos con prescindencia de cualquier sujeción que se imponga a consideración del tiempo, del lugar, de persona, entre otros factores. Finalmente, podríamos preguntarnos entonces, ya para concluir, ¿cuál es la eficacia de estos límites convencionales? Como se sabe, las restricciones legales no van a requerir acceder a una publicidad registral para ser opuestas a terceros. ¿Por qué? Porque estas se consideran suficientes a la publicidad que sale inherentemente de los dispositivos normativos. Si la restricción proviene de la norma, no necesitamos registrarla en SUNAR. Es lógico. Emerge del mismo contenido de la ley, ¿verdad? En cambio, no sucede lo mismo cuando las restricciones provienen en virtud a un pacto entre las partes, cuando las restricciones surgen de un convenio entre partes. Aquí sí, para que surtan efectos frente a terceros, vamos a requerir que estas limitaciones del dominio, originadas por convenio, deban inscribirse necesariamente en el registro público. En este contexto,
opera pues la presunción contenida en el artículo 2012 del Código Civil, por la cual todos presumimos, sin admitir prueba en contrario, que conocemos del contenido de las inscripciones, ¿no? Por lo tanto, por más que hoy en día yo diga que no conocía de que Juan Pérez no era el propietario y por tanto le compré la casa, se me debe proteger frente al derecho. Y lamentablemente esto no ocurre, porque para eso está el registro, a través del servicio de publicidad registral, tomar conocimiento de qué es lo que está registrado, qué es lo que ha sido incorporado al sistema registral peruano a efectos de darle precisamente ese carácter de publicidad, ¿no? Para que todos podamos tener conocimiento de ello. Aquí la oponibilidad es el efecto principal de la publicidad registral. Para oponer nuestros derechos, previamente tienen que estar estos registrados, previamente tienen que estar estos incorporados en el seno de la SUNAR. La oponibilidad significa tener eficacia frente a todos los terceros sin excepción. En contraposición, la inoponibilidad va a suponer que lo no inscrito no va a afectar a los terceros. Entonces, para que los terceros tengan no solo conocimiento, sino que sepan de la existencia de una restricción convencional, requiere que ésta haya merecido previamente su inscripción registral. Finalmente, como señala el Código Civil en su artículo 2019, ¿no? Son susceptibles, dice, de inscripción registral en los registros públicos los actos sin contratos que constituyen, que declaran, que transmiten, que exigen o modifiquen incluso los derechos reales sobre inmuebles, ¿verdad? Esto aquí nos hace entonces aterrizar la idea de que ya también existe la exigencia, ¿no?, del cumplimiento de la registración de aquellos convenios que estén destinados precisamente a limitar o restringir el ejercicio del derecho de propiedad. Y el Tribunal Constitucional, ya en reiteradas jurisprudencias, incluso se ha pronunciado en ese sentido y nos ha señalado pues que las restricciones que están establecidas por pacto entre las partes y que importen claramente una limitación a alguno de los atributos del derecho de propiedad, sí son inscribibles en el registro. Y por tanto, todos debemos cautelar el derecho para que pueda ser, en todo caso, respetado frente a los demás, su presentación en el registro a efectos, como ya lo hemos dicho, de cautelar el mismo. Muy bien, sin ánimos de haberme extendido, quiero agradecerles una vez más a cada uno de ustedes por permitirme llegar a ustedes y brindarles un poquito de esta experiencia que me puedo haber tenido de mi vida profesional y ya no a compartir con ustedes algunas preguntas. Así es, doctor, muy amable, muy importante la ponencia del día de hoy, toda vez que ha sido muy detallada, doctor. Un ABC del derecho de propiedad predial, tal cual lo establece la norma. Siempre es bueno señalar lo que se tiene del artículo 954, tal como lo he explicado, que la propiedad del predio se extiende al subsuelo, al sobresuelo, comprendido dentro de los planos verticales del perímetro superficial y hasta donde sea útil el propietario del ejercicio de su derecho. Más que explicado, no se ha podido determinar el día de hoy. Entonces, vamos a continuar entonces nosotros, doctor, con nuestra rueda de preguntas. ¿Correcto? Okay. Tenemos una primera pregunta, las mismas que han sido consignadas. Vamos a ir en forma ordenada a los que han llenado el formulario para la inscripción de la ponencia del día de hoy. Nos señalan cuándo se puede declarar una propiedad y si existen sanciones que se les puede imponer a los que no declaren. Bueno, declarar. Entiendo yo que de pronto la pregunta es ¿cuándo inscribo o registro una propiedad, ¿no? Y si existe alguna sanción. Bueno, en realidad, en nuestro país, el sistema de transmisión predial es un sistema de carácter consensual, no constitutiva y por tanto no obligatoria, ¿no? Esto significa en buena cuenta que no existe una exigencia normativa
de inscribir el derecho de propiedad en el registro público. Ciertamente la diligencia nos conlleva a tomar esa prevalencia porque bien sabido es que en nuestro país y en realidad en todo el sistema jurídico latinoamericano, ¿no? Suele darse algunos procesos de, digamos, de apropiación indebida del derecho de propiedad de aquellas personas que no han accedido al registro, ¿verdad? El Código Civil establece claramente que la transmisión de propiedad es una que debe regularse en virtud a la voluntad de las partes. La sola obligación de enajenar hace a uno propietario y del otro, ¿no es cierto?, de pagar el precio pactado. Por lo tanto, incluso la compra de un predio puede darse no solo por la forma escrita, sino incluso bajo una contratación verbal. Sin embargo, se impone que para su registración debemos nosotros prevenir lo que señala el principio de titulación auténtica, ¿no? Por el cual tiene que darse bajo una formalidad predeterminada que es a través de una escritura pública otorgada por notario para que pueda acceder al registro. Es correcto, doctor. Asimismo, tenemos una segunda pregunta donde nos señala: ¿es dable que sus atributos sean restringidos por disposiciones legales y convencionales? Ya lo hemos señalado, ¿no? Existe, obviamente, dentro del derecho de propiedad, los atributos que se incorporan de manera inherente en esto. Lamentablemente, tenemos que el derecho de propiedad, como todo derecho fundamental, no es un derecho absoluto, es un derecho que se encuentra limitado en el ejercicio plenamente del interés, ¿no?, superior incluso de la mayoría. Y por ende, este derecho puede sufrir ciertas limitaciones, lo hemos explicado claramente. Es más, esa limitación también puede darse dentro del ámbito privado en respecto al ejercicio de la voluntad contractual que tienen las partes, según el artículo 6.2 del Código, perdón, de la Constitución Política del Estado, ¿no? Y de modo tal que puedan establecer algunos pactos. Lo hemos hablado en el caso, por ejemplo, de establecer alguna suspensión en el derecho de propiedad que se adquiere a través de una donación. Ok, doctor, perfecto. Acá nos escribe un participante desde la ciudad de Abancay y nos dice: estimado señor notario, muy buenas noches. Gracias por su ponencia. Si nos puede resumir el significado de inscripción registral de escritura imperfecta. Una escritura imperfecta es aquella que ha sido otorgada ante un juez de paz. Ustedes saben que por mandato de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los únicos que pueden asumir funciones notariales son precisamente los jueces de paz, en aquellas circunstancias en donde la ley ya ha definido. Dentro del radio de 10 kilómetros no existe un notario público, es posible que un juez de paz asuma esa competencia notarial. Por eso es que se llama una escritura imperfecta, ¿no? Pero esas escrituras imperfectas no son fáciles de incorporación dentro del registro, ¿no? En todo caso, necesitamos que estas escrituras imperfectas sean convalidadas, por decirlo de una manera, ¿no?, en sede notarial o en su defecto a través de su demanda en sede judicial. Excelente, doctor. Creo que ya quedó muy clara ya sobre el concepto de escritura imperfecta. Asimismo, nos hacen una pregunta: ¿es permitido que un copropietario venda su parte alícuota de un bien inmueble no inscrito sin comunicárselo al copropietario? De un bien inmueble no inscrito, ¿verdad? Bien, no inscrito. El derecho de propiedad... Sí es permitido, nos preguntan, ¿no? Claro, el derecho de propiedad, en este caso el derecho de copropiedad que tienen, lleva consigo también pues, el ejercicio del derecho de disposición. Si bien es cierto, no ha habido una división y partición del bien, sea que el bien esté registrado o no esté registrado, ¿no? Es posible, perfectamente posible, que uno de los condóminos pueda transferir la parte alícuota que le corresponde, ¿no? Lo cual significa que es un porcentaje del 100% o del total, ¿no?, que puede estar compuesto, en este caso, el predio, el bien mueble o el bien inmueble. De esta manera, consideramos de que sí, indistintamente de que el predio se encuentre registrado o no registrado,
si el bien se encuentra inmatriculado o no, es posible que un condómino pueda vender la alícuota que le corresponde. Ahora, ¿es importante o no la comunicación a sus demás copropietarios? Mire, en ese aspecto yo considero que no debería limitarse precisamente por el principio de circulación de los bienes, ¿no?, a esa persona de poder transferir o vender o enajenar lo que le corresponde por ley. Diferentes, por ejemplo, cuando estamos dentro de una sociedad de tipo intuito personae, por ejemplo, como una sociedad anónima cerrada, en donde antes de que yo pueda disponer de mis acciones, tenga que ponerle de conocimiento a mis socios a efectos de que ellos puedan acceder al derecho de adquisición preferente. Es muy distinto, ¿no? Que no podemos nosotros confundir lo que está regulado en ese tipo societario con lo que pueda suceder respecto a este tipo de enajenación en el caso de un condominio. Muchas gracias, doctor. Asimismo, Ofelia Raquel Robles Medina, con respecto a la pregunta que se hizo sobre la escritura imperfecta, ya el doctor